hay una cantidad de azufre se llama partes por millón, ¿ya? En el Perú, dependiendo de las refinerías, hemos estado en 5.000, 3.000, 1.000, y a nivel internacional, la calidad de Euro 4 lo que dice es que el combustible tiene que tener menos de 50 partes por millón de contenido de azufre. Reitero, el azufre es nocivo. En Europa ya se habla, ya se usa, o más que se usa, se exige Euro 6, que es 10 partes por millón. Entonces nosotros, esta nueva refinería que nos va a costar un poco más por esta actualización tecnológica, a pesar de no haberse iniciado, es que vamos a tener mejores combustibles. En su segunda pregunta, usted señalaba cómo es que se informa socialmente esta variación. En realidad comunicar estos temas no es fácil, son temas técnicos, pero lo que sí puedo decir es que cuando nosotros ingresamos a la empresa, al comienzo lo que hubo fue una cantidad de ataques o cuestionamientos intensos respecto a la refinería. Y una de las cosas que yo decía es, ante la queja de muchas personas que decían, Talara se debe parar, yo decía, ¿cuál es la propuesta? Porque no solamente es detener una inversión que tiene sus beneficios, sino, ok, la propuesta es, la paramos, que alguien asuma el costo social, el costo político y que nos dé los 2.000 millones de dólares para cubrir con nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, creemos, y siempre las cosas son perfectibles, creemos que a lo largo del tiempo hemos venido comunicando, pero tal vez debamos ser más didácticos para un mejor entendimiento. La tercera pregunta que usted formuló estaba relacionado a, usted señaló Techin, pero en realidad era Technip, ¿ya? Que son dos empresas distintas, sí. En realidad Technip fue contratada, y eso fue a finales del gobierno anterior, creo que a pedido, no creo que, fue a pedido del Ministerio de Energía y Minas, para ver si los 2.730, no la inversión total, sino la inversión en las unidades de proceso era una inversión razonable. Technip, que es una empresa europea, compite con Técnicas Reunidas. No, que yo sepa, no son socios. Es más, uno les pregunta a los funcionarios de Técnicas Reunidas respecto a Technip y se ve que hay un enfrentamiento ahí. Y la razón de la contratación fue para que validen si el costo era razonable o no. Sin embargo, ya bajo la administración que presido, nosotros el año pasado lo que hicimos fue contratar a Arthur de Little para que valide si la inversión tenía un costo razonable o no lo tenía. Salieron muchas conclusiones de esto. Por ejemplo, uno de ellos, nosotros tenemos una refinería que se desarrolla dentro de otra refinería, cosa que es compleja. Estamos haciendo una refinería en un lugar con suelos cercanos a la playa, estamos prácticamente en la playa. La refinería tiene 13.500 pilotes que soportan el peso de los equipos y que van sobre ella. Entonces hay un nivel de complejidad importante y se pueden tener dos refinerías idénticas en distintos sitios con costos diferentes. Esta refinería tiene un tema a considerar. Cada proyecto de inversión se sustenta en tres componentes: crecimiento, competitividad y continuidad. Acá lo que se está haciendo es, se está eliminando una refinería vieja de 65.000 barriles con combustibles no aptos para la regulación peruana, y se está poniendo una nueva de 95.000. O sea, cumple con el primer concepto, que es crecimiento. Hay un segundo concepto, que es el de competitividad. Las instituciones, las empresas invierten en activos para ser más competitivos. Esta refinería va a tener la capacidad de poder producir más crudo pesado, que es lo que predomina en la selva peruana, mientras que la anterior
era principalmente para crudo liviano, que era lo que había hace muchos años. El crudo pesado es más barato que el liviano, entonces va a ser más competitivo porque la materia prima a utilizar tendrá un costo menor. Pero no solo eso, el flexicoker, que es una inversión de las más caras que tiene la refinería, el flexicoker lo que hace es generar una mayor mezcla de gasolinas, diésel y poco residual. Hoy tenemos poca gasolina, algo de diésel y mucho residual. Entonces tenemos productos más elaborados que nos van a permitir un mejor precio y un mejor margen. Entonces, esta inversión también va en línea con lo que es competitividad. Finalmente, continuidad. Hay empresas que invierten no para generar $1 más, sino porque si no lo hacen, tienen que cerrar sus operaciones. Y ese era el caso de Petroperú. La exigencia regulatoria de poder colocar en el mercado combustibles de bajo azufre no podía ser desarrollada con productos elaborados en nuestras refinerías. Eso teníamos que importar, que es parte de lo que estamos haciendo ahora. Entonces, por esa razón es que la refinería tiene elementos importantes. Ese costo adicional del flexicoker genera muchísima de la justifica muchísimo de la rentabilidad que va a tener Talara. Si nosotros no hubiésemos utilizado el flexicoker, seguramente nos hubiésemos ahorrado alrededor de $800 millones, pero el margen se hubiese contraído. Entonces hay que verlo de manera integral. Con relación a la cuarta pregunta que señaló, nosotros cuando fuimos a la emisión de los bonos corporativos, efectivamente hubo un informe de Contraloría. Contraloría, su informe es de recomendaciones, no es un informe que determine qué se debe hacer o qué cosa no se debe hacer. Para nosotros quedaba claro que cada día que nos demoremos era un día de costo adicional. ¿Y qué cosa era lo que había pasado? Las unidades auxiliares tuvieron 3 procesos fallidos de adjudicación. El primero de ellos se inició a finales del 2014 y se le encargó a Técnicas Reunidas, que ellos manejan el proceso. No funcionó, se declaró desierto, no hubo postores. El segundo proceso se hizo a inicios del año 2016, pero ya no directamente por Técnicas Reunidas, sino por Petroperú. Y tampoco hubo postores. El tercer proceso lo iniciamos nosotros y lanzamos este concurso en el mes de octubre del 2016. Al mes de haber sido lanzado teníamos 1.800 preguntas de los distintos postores, en donde lo que quedaba claro era de que el esquema que se estaba desarrollando no iba a caminar. Habían temas, por ejemplo, requerimientos, uno de ellos era quien gane el proceso tiene que quedarse dando el servicio por 20 años. Y las empresas constructoras, ese no es su negocio. Ellos lo que quieren es ganarse el margen. Y de ahí, una vez que esto opere, pasárselo a una AFP o a una compañía de seguros que lo que buscan es rentas a largo plazo por las obligaciones que tienen. Habían muchos detalles y parte era el problema del esquema de contrataciones que tenía Petroperú. Sin embargo, yo lo que digo es, dentro de la desgracia de no haber adjudicado a tiempo estas unidades auxiliares, creo que al final fue positivo, porque si no, se hubiese tenido que pagar vía tarifa una mayor tasa de interés y la utilidad que hubiese cobrado ese tercero por darle el servicio a Petroperú. Usted habló de los responsables. Yo creo que éramos responsables, o más que éramos responsables, estábamos entrampados. Por eso señalo, creo que uno de los errores fue haber partido la construcción de esta refinería en partes. Todo debe haber sido adjudicado a un solo contratista, porque iba a facilitar muchísimas cosas. Gracias, señor García Rosell. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagner, luego el congresista del Mundo Grano. Señor García.
está cerca la posibilidad de tener fertilizantes, si es que se maneja con unos productos que también existen muy cercanamente en la zona, que permitirían una producción significativa de fertilizantes, con derivados de la actividad de la refinería. No sé si alguno de esos proyectos o propuestas están previsibles ya con la refinería, además de la venta del combustible en términos adecuados, algunos proyectos de desarrollo diversificado complementario. En segundo lugar, sobre el tema del abastecimiento de petróleo. El lote 192. Usted ha informado de que ya prácticamente está el tema encaminado, pero yo quisiera conocer más detalles del encaminamiento de ese proceso, porque fue un proceso complicado, fue un proceso complejo, en los cuales hubo inclusive un momento la determinación de no entregar el lote a Petroperú. Ahora lo tiene Petroperú y está convocando, o ve la forma de convocar a socios en los cuales participen. Lo que no me queda claro es si es que esa convocatoria va a ser una decisión de Petroperú o es una decisión mediada por Perú Petro. O sea, ¿cuál es la entidad que tiene la responsabilidad a cargo? Porque si Petroperú ha hecho esta inversión, y esta inversión en la refinería está muy vinculada a las posibilidades del oleoducto para traer el petróleo, y está muy vinculada al activo del lote 192 que le da a Petroperú unas facilidades también financieras, que al final ¿quién decide sobre ese punto? Debería ser Petroperú en mi evaluación de las condiciones legales y concretas del funcionamiento de la operación. Usted señala que ya el Petroperú está trabajando directamente el lote para ver socios, pero en la normatividad vigente con Perú Petro no queda muy claro quién es el que va a tomar la decisión, porque ya se lo asignaron a Petroperú, pero aparentemente todavía habría un paso más para que Perú Petro decida, y en ese paso más las buenas intenciones pueden terminar en el infierno. Por eso quisiera saber cuáles son los puntos que hay sobre el lote 192, que es clave para todo lo que se habla de la refinería, porque creo que usted ha confirmado, ratificado una situación clara y concreta al respecto, que por más que es un petróleo pesado, difícil, es un petróleo que ciertamente le da, en particular a la refinería, una ventaja, como ya lo había dicho la empresa Wood Mackenzie desde el comienzo, hace varios años. En tercer lugar, respecto a Talara, la refinería, tal como está avanzándose y tal como ya está prácticamente encaminada financieramente y tecnológicamente, va a ser la joya de la corona en el Pacífico Sur desde el punto de vista tecnológico, pero va a tener a su costado una de las ciudades más atrasadas y abandonadas del Pacífico Sur también, que es Talara, y una región desarticulada. Cuando la refinería tiene como proyecto todas las potencialidades de resolver esos temas. Usted ha planteado algunos de los puntos, yo quisiera conocer si sobre otros más hay algunas iniciativas y cosas que se estén encaminando. Por ejemplo, la refinería de Talara va a ser quien consuma gas. El mercado del gas va a estar fundamentalmente para la refinería de Talara. Y ese mercado le da a quien lleve el gas una inmensa utilidad. Tan utilidad que podría hasta distribuir el gas natural domiciliario gratis a las familias, como lo hacía la International Petroleum en su momento. En ese caso la International lo hacían por otras razones, pero en esta oportunidad Talara, el gas llega, lo va a comprar casi en el 80%, es la propia refinería. Entonces, ¿cuáles van a ser los usos domiciliarios o complementarios del gas que se tiene previsto? Yo sé que hay un entrampamiento legal, judicial, hay unas disputas empresariales, pero ¿cuál es la perspectiva empresarial que ve en su conjunto Petroperú al respecto? Y también sobre otros temas urbanos. Usted habló de obras por impuestos. Si es que un ingeniero de primer nivel de estas compañías auxiliares vienen y le da un ataque cardíaco, simplemente se muere, porque ahí no hay forma de atención en esas cosas elementales de salud. O sea, si van a venir las tecnologías más altas del mundo y los especialistas más altos del mundo, un resfriado maltratado termina matando a un especialista de altísimo nivel. Lamentablemente no hay salud en la zona. Tendrían que irse hasta Piura, si es que la carretera lo permite. O sea que las circunstancias son muy complejas desde el punto de vista de los servicios urbanos básicos.
El Estado hasta el momento no ha respondido a la necesidad de esa complementación, hasta donde yo tengo información. No sé si de repente últimamente hay algunas cosas novedosas, pero el hospital sigue casi abandonado y la carretera sigue igual. Entonces no sé si Petroperú está promoviendo algunas actividades y espera que el gobierno central las promueva, si va a poner algún tipo de facilidades, o si es que los que vienen, por ejemplo, si va a venir a las empresas auxiliares cantidad de gente a trabajar que son técnicos de primer nivel mundial, llegan y dicen, y si me da un resfriado, ¿qué hago? Es evidente que hay una distorsión, no solamente ya para los habitantes, sino para la propia operación de la empresa. Entonces, ¿qué se tiene previsto, qué se ha manejado al respecto? Eso sobre los temas de salud y de transportes. Ciertamente el tema de obras por impuestos está, no sé si en manos del Petroperú o del MEF. No me queda al final claro quién es el que va a tomar la decisión. Puede tener el impulso Petroperú, pero el MEF puede decidirle que no, porque significa que le va a recortar del canon, entonces le quita canon a los municipios y le da, al final, por tener una posta médica, terminan perdiendo recursos básicos para limpieza en la zona. Entonces, quisiera saber de las negociaciones que se han avanzado, cuántos se está avanzando efectivamente. Y por último, sobre el oleoducto. Quiero felicitarlo, me parece muy bien lo que usted ha señalado, que sobre el oleoducto se va a convocar un concurso. No se va a entregar al primero que tocó la puerta. Porque el primero que tocó la puerta puede ser un viejo conocido. Y a veces es mejor uno bueno por conocer que un viejo conocido con problemas. En ese sentido, quisiera saber cuáles son los proyectos que hay, porque existe, varias veces se ha hablado de la posibilidad de un ducto que inclusive saque el petróleo ecuatoriano por el Perú, con lo cual nos daría la ganancia de ese ducto que circula y tendría que ser financiado por los ecuatorianos, no por el Perú. Y la ampliación de ductos en los lotes que están planteados, ¿quién cubre el costo? Porque si el costo va a ser cubierto no por el inversionista privado que va a sacar petróleo, sino va a ser cubierto por el Estado, que va a obtener una ganancia parcial. El Estado le está dando un beneficio a un privado y habría que discutir mucho en qué términos se hace. Puede ser una acción conjunta. Si Petroperú tiene ya en algunos lotes una participación conjunta, puede ser una acción conjunta. Pero en otros casos, prácticamente si alguien ha invertido para sacar petróleo, tiene que tener su cálculo de cómo hacer el oleoducto y el costo correspondiente. Y ahí Petroperú, en algunos casos, no tiene por qué asumirlo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas y proyecciones diversas al respecto? Señor García. Ok. Sí. Me estaba olvidando. La relación con los pueblos de la Amazonía. Una reivindicación fundamental es la consulta previa y también las mejoras en la relación con la Amazonía. Yo soy un convencido que los pueblos amazónicos no son los que han estado haciendo los cortes al oleoducto, porque lo primero que defienden los pueblos amazónicos son su propio medio ambiente, que consideran un medio ambiente vivo, natural, parte de la vida. Yo creo que eso tendrá que estar en discusión todavía a qué obedecen los cortes en el oleoducto. Yo tengo la impresión, lo he dicho ya varias veces, obedecen un intento de bajar a Petroperú, de afectar a Petroperú. No obedecen sino a un intento para privatizar el oleoducto o afectar el proyecto de Petroperú. Pero en general, en la Amazonía, los pueblos amazónicos requieren una relación mucho más estrecha con Petroperú. Petroperú, el oleoducto viene a ser la expresión de la soberanía nacional en concreto con esos pueblos. ¿Qué política, qué propuestas, qué temas están avanzando, no solamente sobre consulta previa, sino sobre servicios, sobre complementaciones? Por ejemplo, se va a poner un sistema electrónico y satelital para ver los problemas en el oleoducto. Pero los pueblos amazónicos también participan o pueden participar en ese tipo de vigilancia ambiental. Entonces, no sé si hay otras ideas o puntos que se estén trabajando conjuntamente con ellos para que esta ratificación de la refinería y esta consolidación del oleoducto ayude también a una política ambiental sostenible y a una buena relación con los pueblos en la Amazonía. Ok, yendo en el orden de las preguntas, la convocatoria a socios
un socio se puede incorporar de dos formas que no son excluyentes entre sí. La primera es, le compra acciones al Estado. La empresa lo único que tiene es una nueva estructura accionaria y no pasó nada en ella, simplemente socios distintos. Y la segunda es, aporta capital y con ese dinero se hace algo. Nosotros no estamos en el escenario más ácido, es decir, acabar todo, y me refiero a todo, la refinería de Talara, ¿ya? Y recién ahí buscar un socio. Si nosotros a mitad de camino, entre hoy y dentro de 3 años, salimos a buscar un socio con una refinería que esté a puertas de ser inaugurada, seguramente nos van a castigar en el valor de la empresa. Si nosotros el año pasado hubiésemos salido a buscar socios, nos van a decir, oye, tienes un problema en tu refinería, está desactualizada, no tienes el financiamiento cerrado. Todos los problemas nos los iban a señalar y iban a valorizar a Petroperú muy bajo. Si nosotros ya tenemos una operación que está consolidada, el valor va a ser más alto. Entonces, nosotros hemos estado enfocados en resolver los problemas que yo mencioné. Encontramos una empresa en crisis y hemos querido salir de esa crisis. Yo he utilizado muchas veces el ejemplo del atropellado y había que concentrarse en que el corazón no deje de latir y que siempre le llegue oxígeno al cerebro. Lo otro lo arreglaremos después de eso, pero esa fue la prioridad que dimos. Entonces, con relación a la convocatoria a socios, yo creo que lo mejor para el accionista y para la empresa como tal es salir a la búsqueda del socio cuando estos proyectos ya hayan iniciado operaciones o cuando estemos muy cerca de ello. Creo que es cuando mayor valor se les va a sacar. La segunda pregunta vinculada al lote 192, ¿decisión de quién? Bueno, la historia de lo que sucedió, todos la conocemos. Nosotros regresamos nuevamente a solicitar la calificación en donde había que calificar técnica, legalmente y económicamente, y calificamos en los 3 componentes. Perupetro lo que tiene que hacer es la participación ciudadana, y de las conversaciones que hemos tenido con ellos, ellos van a recoger las inquietudes de la población. El tema de consulta previa es un tema ajeno a Petroperú, no corresponde a nosotros, pero la negociación sí. Y la negociación tiene 2 elementos que son los relevantes. La tasa de la regalía, que podrá tener el mecanismo que sea, hacer una tasa variable, en fin, un tema a negociar, y el plan mínimo de trabajo. Hoy el lote 192 tiene cerca de 80 pozos operando y seguramente las condiciones que nos van a poner es empezar a explorar tantos pozos adicionales. Pero eso será una negociación que tenga Petroperú con Perupetro. Una vez definida esa negociación, cerrada esa negociación, nosotros vamos a salir a hacer un concurso. Y nuestra idea es que en ese concurso negociemos 2 situaciones. La situación vigente, que es el oleoducto como está, la seguridad que tenemos, o sea, todo lo que es hoy, que nuestro socio lo que nos dirá es, bueno, no está muy bonito que digamos, pero yo estoy dispuesto a determinadas cosas. Y lo que tenemos que negociar también es las condiciones hacia futuro, ya con un oleoducto extendido, con un menor costo de transporte de crudo, con un menor costo por dilución al poder mezclar el crudo liviano con el crudo pesado de esas zonas, con planes sociales incorporando a las comunidades para el desbroce de vía y vigilancia del ducto. Entonces van a ser condiciones mejores que vamos a tener que negociar de manera paralela, porque si esto se arregla y negociamos en estas condiciones iniciales, no va a ser lo justo que debería ser. No quiero decir ventajoso, sino justo para lograr un socio. Y en eso es donde estamos. O sea, estamos a la espera de los lineamientos de Perupetro, en donde
Seguramente la siguiente etapa va a ser la de la instalación de los equipos negociadores una vez que ellos inicien la participación ciudadana. Con relación a Talara, usted lo ha descrito tal cual. Talara era un ejemplo de ciudad hace muchos años y no fue ajena a los problemas que ha tenido el país y tiene muchísimas necesidades. Nosotros lo que buscamos es, por ejemplo, una de las cosas de información que me pasan es nuestro apoyo a la gestión municipal es para sacar 2 expedientes que ya se tienen aprobados con presupuesto en el Ministerio de Salud y otro en Salud. O sea, acá hay muchísimas necesidades. No hemos entrado todavía en conversaciones con el MEF para ver si es que esto les va a afectar en lo que es obras por impuestos o no. Lo que sí hemos venido preparándonos para identificar las necesidades y ver de qué manera vamos a apoyar. No quiero sonar irresponsable con esto, pero al inicio lo que teníamos que hacer era bajar ese costo de la inversión a como diese lugar, manteniendo la calidad del producto que íbamos a comprar, que era la refinería. Hoy creemos que cerrando lo que nos falta cerrar vamos a tener un poco más de espacio. Y qué mejor de tener una ciudad que viene en concordancia con la principal industria que vamos a tener ahí. Usted preguntaba con relación al mercado de gas. Son cosas que sabemos que existen, todavía no hemos entrado a profundizar. Yo creo que luego de la firma que hemos tenido a finales del mes de enero por la adjudicación de las unidades auxiliares, ya nosotros ahora estamos en condiciones de poder entrar en mayor nivel de detalle, teniendo absoluta claridad de la necesidad, de las necesidades de la ciudad, y es algo que vamos a mirar. Con relación al oleoducto, este es un proyecto que en mi opinión podría ser el proyecto más grande que exista en este momento para el Estado peruano. No hablo de la actividad privada, pero sí para el Estado peruano. Nosotros como Petroperú, si bien la ley nos permite endeudarnos para el tema del lote 192 y para desarrollar el oleoducto, no sería responsable desde una óptica financiera hacerlo, porque estamos asumiendo muchos riesgos a la vez. En el lote 192, dependiendo de las condiciones que negociemos, vamos a tener un porcentaje que no debería ser menor al 30%. En las negociaciones que no concluyeron con Frontera sobre las condiciones vigentes iba a ser 30-70 o 28-72, algo superior al 25, y en el diferencial iba a ser 50-50, ellos poniendo todo el dinero. Si las condiciones fuesen mejores o se visualizan condiciones mejores y estas se concretan, obviamente tenemos que luchar por ellas. Creo que esta detención o esta finalización con Frontera y este nuevo espacio nos va a permitir negociar en mejores términos. Pero regresando al tema del riesgo, nosotros, y entiendo que es un lote que está en producción, pero si algo pasase, pero no se puede dar el lujo de sumar un riesgo al riesgo de Talara hasta que Talara esté operativa. Y con relación al oleoducto, el oleoducto, yo me reuní con distintas empresas de ingeniería interesadas en desarrollarlo. Esto fue público, no mis reuniones, sino la necesidad de actualizar tecnológicamente el ducto. Y todas ellas, las empresas con las que me reuní, me decían entre 500 y 800 millones de dólares. Y eso no significaba ni un barril de crudo adicional. Entonces había que buscar otra solución. Y lo cierto es que el diseño del ducto es un diseño que tiene 40 años y que no necesariamente llega a los pozos donde están las reservas. Cuando nos reuníamos con Perenco nos decían, bueno, yo hoy gasto una determinada cantidad de dinero para mover el crudo a través de los ríos y después conectarme con el oleoducto.
Entonces, cuando se les planteaba, ¿y qué pasa si hacemos este ducto? Perfecto, cóbrame lo que corresponda y yo me subo a ese coche. Entonces, acá hay un tema de estructura. ¿Cómo estructurar esto? Perdón. ¿Cómo estructurar esto sin que represente riesgo para Petroperú? ¿Y cómo cerramos el circuito total? ¿Cuál es la idea? La idea es constituir un vehículo, una empresa aparte, fuera del balance de Petroperú, en donde un tercero, al igual que en los lotes de producción, ponga el dinero que le corresponde a él y el dinero que le corresponde a Petroperú, como riesgo de él. Vamos a utilizar el ejemplo de 75-25 simplemente para fines explicativos. Entonces viene alguien y dice, yo pongo 75 y pongo tus 25, Petroperú.